El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Un saludo afectuoso a quienes escuchan hoy Tablas y Tableros, el programa de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy Alejandro Jaramillo Hoyos, docente de esta licenciatura. Nos acompañan en la dirección Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. y en las plataformas iVoox, Deezer y Spotify. Hoy vamos a conversar acerca de la oralidad y la comunicación con Carmen Elvira Brigar y Camilo Igua. Bienvenida, Carmen. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen. Feliz de tenerla por acá por la Pedagógica Radio. Cuéntenos un poco de su vida actual o pasada. ¿Qué quiere que le diga? Yo canto, dibujo y escribo. Doy clases. Bueno, soy artista. ¿Y vamos a cantar hoy? Sí, canta conmigo. Bueno, vamos a cantar. Y Camilo Igua Torres, invitado que ya ha venido a otras emisiones de Tablas y Tableros. Viejo conocido de Tablas y Tableros. Muy buenas tardes para todos. Camilo es docente de la Licenciatura en Artes Escénicas, también acá en la Facultad de Bellas Artes de la Pedagógica. Bueno, entonces empecemos. Planeta Escénico. Muestra sonora para conversar. En este planeta escénico les quiero presentar varias aproximaciones e indagaciones que Carmen y Camilo han realizado desde la comunicación oral o desde algo que Carmen me decía ahorita hace un rato, las disidencias de lo oral. Vamos a ver qué es eso. Sí, vamos a ver cómo lo logramos hacer entender hoy en nuestra conversa. Para empezar, escuchemos una lectura que ella y él nos tienen preparada. Bogotá, marzo del 2025. Estimados, escuchas de Tablas y Tableros. Las cartas orales son una apuesta pedagógica en la que se duda de lo escrito para aprender a escribir. Nacidas en el derrotero de una serie de naufragios educativos, en ellas hablamos desde lo que no sabemos. No prescribimos lo que enseñamos. Escuchamos los anhelos de los que queremos aprender. Desalfabetizamos los espacios. Pensamos las formas y las proveniencias de las palabras. Las cartas orales son diálogos entre diversos sujetos sociales, enfatizando la disonancia hacia la fuga a otros futuros. Escribimos palabras, también cartas. Grabamos nuestras voces, también cartas. Pensamos desde el oral a viva voz y en voz interior. Hablamos con otros, también con cartas. Abrimos surcos de palabras entre caminos imprevistos. Nos preguntamos todas por los sueños y su reverso. Con el alfabeto sonoro buscamos aflorar la percepción al recolectar la riqueza de la lengua española entre sus matices que se dan entre sus tipos europeos, mundanos, americanos. Los diferentes estatus o estratos socioculturales de cada medio. Las modalidades expresivas de las personas. Al mediar del sonido a la gráfica y viceversa, acudimos a las historias de los participantes para aprender, dudar, recordar, desaprender, olvidar y rememorar. Nos invitamos en el acto como hablantes a jugar, a dibujar, a escuchar, a remedar los acentos, a reconocernos en la propia sonoridad, a limitarnos. Conversamos acerca de la historia de la escritura, del uso de las onomatopeyas, de los sonidos que hacen los animales, de la función de las iniciales historiadas del medioevo, de la respiración y de los gestos nasales vocales que hacemos al pronunciar cada letra. Las disidencias del oral son el entramado de estas dos metodologías creativas. Estamos comprometidos con la urgencia de pensar el aprendizaje al poner en juego prácticas artísticas para explorar otras formas de mediar la cultura escrita. En el marco de la escuela...
Las disidencias del oral son una juntanza. La confianza misma de que en las juntanzas, se anidan las posibilidades del futuro. Con la claridad de que el futuro se transforma al actuar en el presente, le saludan alegremente. Y sí se ve. Ujú. Camilo Vigua. Carmen Elvira Brigar. Gracias por la carta. Juntancias, que es como juntarse con las sustancias, me imagino. Y disidencias y cartas orales y alfabeto sonoro. Yo no sé por dónde empezar. Yo creo que por una pregunta. Cuando se hace una carta, se piensa en para quién va y qué puede pasar después. ¿Qué puede pasar después de esta carta? Digamos que nosotros siempre pensamos la carta como el punto de partida de las conversaciones que sostenemos con quienes invitamos a ser parte del ejercicio. Responder la carta se vuelve la excusa para hablar, para encontrarnos con el otro, para proponerle preguntas, para jugar a plantearle algunas de las respuestas que tenemos a las propias preguntas que planteamos. Y las cartas se volvieron el camino, el juego, con el que la juntanza entre Carmen Elvira y yo, y no juntancia, aunque bueno, aquí qué importa si es juntancia. Me gusta su definición del encuentro entre las sustancias. Esperamos que quienes escuchan el programa encuentren entonces en esta carta una primera invitación a dialogar con nosotros. Es una carta que es más fácil leer, ¿no? Como leer y releer que escuchar, entonces implica que alguien vuelva y escuche. Y que tiene palabrotas. Ujú. Y entonces esas palabrotas son preguntas muchas veces. Y ahí es cuando Alejandro le devuelvo y le digo, a ver, ¿a usted qué le quedó ahí como en duda? ¿O qué le llamó la atención? Me llamó la atención el alfabeto sonoro, la mención que se hace del alfabeto sonoro, la disidencia del oral me sigue llamando la atención. Y como la posibilidad de jugar, porque también ustedes jugaron en su lectura, poquito, pero jugaron. Muy poquito, sí es verdad. Sí, Siempre pero hay un conflicto. se puede más. Siempre hay un conflicto entre lo serio y lo lúdico y el juego Sí. en estos espacios. Y una mesa como de trabajo de radio o de cualquier medio, y como que nos invita a una cosa seria, pero Pues y intimida. jugar es serio. Sí, nos intimida Esto intimida un poco sí. y además cuando jugamos con esta carta generalmente no nos miramos. Que es algo pues que pasa con los escuchas en la radio, ¿no? Que no nos están viendo, pero sí nos están escuchando. Claro. Y hay algo tienen las cartas que son este lugar íntimo donde uno puede, no sé, como equivocarse en el habla sin querer queriendo o, no sé, tropezar y volver y retomar pensando en voz alta. Y claro, ahorita estábamos improvisando una lectura. Sí. Estamos improvisando una lectura que nos sirve para hablarnos sobre eso que venimos a hablar, que tiene que ver con las palabras habladas, sonadas, escritas, mamarrachadas. Claro, y ese mamarrachado me remite como a algo que suponemos que el lenguaje y la alfabetización y la oralidad tiene un orden, una estructura, pues sí, una gramática, obviamente, eso nos han enseñado. Pero también esto se puede tratar como material y se puede expandir, deformar, mamarrachar, dijo Carmen. ¿Cómo sería ese mamarracheo? Ah, súper buena ilustración. Y entonces, no sé si desde ahí podemos hablar de qué quieren hablar primero, del alfabeto sonoro, de las juntanzas, de las disidencias, de cartas orales. Vamos, dejemos cartas para más adelante, ¿les parece? Que Aunque yo creo que ya hablamos de las cartas, porque empezamos por las cartas. por una carta, Sí, sí. y empezamos por una carta como un primer gesto. Primer gesto de una cosa pequeña que hemos inventado con Carmen, un juego,
y es pensar que sería una anticonferencia, ¿no? Entonces, un primer gesto que nosotros reconocemos de una anticonferencia es que generalmente quien asiste a una conferencia va y se va como llegó, sin demasiadas cosas en las manos, ¿no? Con las manos vacías. Y muchas de las conferencias se repiten una y otra vez, ¿no? Cambiarán un poco el saludo inicial y la despedida, pero las conferencias se mantienen. Nosotros hacemos para cada momento en que intervenimos desde esta juntanza siempre una carta nueva, ¿sí? Esperando que esa carta nueva sirva al interlocutor para que sienta que hay algo que se le dirige en particular a él, a ella, y es algo nuevo, algo que solo la juntanza en el momento en que nos encontramos con ellos, con ellas, sucede. Y ese gesto siempre es el gesto de inicio entre los juegos de juntanza y Carmen mío, ¿no? Como hoy. Exactamente. ¿Y en qué momento pasan al alfabeto, a mostrar o a dejar oír letras? Yo estoy de acuerdo con el profe Alejandro en que quizás la carta ya fue el punto de partida. Sí. Y ahora vamos a pensar y a hablar desde ese alfabeto. Porque curiosamente pensemos que empezar a hablar del alfabeto, justamente la escritura empieza por el alfabeto. Entonces empecemos por el alfabeto para seguir esta conversación. Pues yo tengo una propuesta y es que escuchemos algo sobre una letra. Escuchémoslo. Martes en la mañana. Más dimensiones deslumbrantes. Más imposibles miradas. Menos minuciosos movimientos. Meticulosas mordidas en medio de mares interminables en mis emociones. Caminos compartidos mientras tomados de las manos medíamos cómo el tiempo automáticamente se marchaban las imágenes de mis inmersos pensamientos, mismos pensamientos que me completan, momentos solo míos, comprendidos en mi mente por medio de mareas combinadas por mentiras camufladas, en mis memorias como melodías armonizadas, por llamativos matices que impresionan, son imperdibles a la mirada, prometiendo tomar de mí minúsculas moléculas, preparándome para lo imposible. Estás escuchando Tablas y Tableros. Tantas palabras que empiezan por M, por y gestos. Y me pregunto de dónde salió estas frases, de dónde salieron estas grabaciones que veo que son hechas por Angélica Murcia, que en aquel entonces era estudiante de la pedagógica, ¿no? ¿Cómo fue, Carmen? Bueno, creo que, no sé si es Angélica o Caterín Garzón. Estoy casi segura que era Caterín. De pronto, no sé. Yo sí estoy segura que era Caterín. Pero sí, estoy casi segura. No, esta es otra. ¿Esta es otra? Hay una de Angélica y una de Caterín. Sí. Ok. Entonces, nada, de dónde salen. Hace unos años, en el año 2020, me invitaron a ser parte del seminario Interludios, acá en la pedagógica. Hicimos una serie de ejercicios en torno a la caligrafía, la grafía y la sonoridad de la letra, contando de qué se trataba el alfabeto sonoro y invitándoles a reflexionar en torno a las letras, las sensaciones, las emociones. Yo generalmente, el alfabeto sonoro comienza cuando a alguien se le acerca a uno. Y entonces yo tengo sobre la mesa o grabadas varias cosas y les hago una pregunta que es, por afinidad o por dificultad, escoja una letra. Y eso es un llamado directo a los afectos. Y desde ese lugar las invita a uno, o les invita a uno a pensar y a sentir la letra. ¿Y eso qué desencadena? Desencadena de muchas maneras. Desencadena muchas veces en narraciones de cómo aprendí una letra o qué dificultades tengo al pronunciarla, a quién me recuerda, si es la inicial de mi nombre, si es la inicial de la persona que amo. La gente suele escoger una letra que está cargada de historias.
personales. Claro. Ahora yo no sé si tengo que escoger una letra. Voy a escoger una letra a ver qué nos pasa. Por acá estoy viendo en la mesa la U. ¿Qué pasará con la U? En ese caso, yo te paso la U. Ah, bueno, pásame Te la esta paso U. la U. Es que Carmen tiene un material de su alfabeto sonoro, pues que se ha ido recopilando. Ustedes no lo ven, pero bueno, acá tengo una U minúscula, recortada en cartulina y dice: mientras la U suena, los pingüinos se abrazan y cantan. La U es el ruido que corre entre las piedras. El ruido que corre entre las piedras. Esa es una U de Drianis Catherine Núñez, si mal no recuerdo, que es un personaje que estudió plásticas, es decir, es un artista, y en el ejercicio de sentarse con Camilo y conmigo en una biblioteca pública, pues nada, si ve ahí, dice Drianis. Sí. Ella coge una plantilla y reflexiona en torno a la U. Sí. El alfabeto ofrece lo que tú ves aquí, que es como un maco de letras, que es un libro. Es una recopilación de dibujos que hace la gente que se acerque a pensar las letras. Y en el caso de ella, pues nada, le dio por el pingüino. Sí, se le ocurrió el pingüino, por la U. Con diéresis. Con diéresis. Sí, Para que suene. Para que suene. ¿Y cómo es eso de las bibliotecas, Camilo? Recuérdenos. Porque el otro día ya nos habló de eso un poquito acá en otro programa. Hay algunas cosas en la vida que no lo marcan mucho como profe. Seguramente ustedes que tienen mucho andar en la universidad y en muchos otros espacios pedagógicos, estoy seguro, tendrán anécdotas, historias, ¿no? Como las del alfabeto y sus letras. Para mí una siempre ha sido sustancial y es haberme dedicado durante muchos años a leer y escribir, a enseñar a leer y escribir a otras personas. Lo hice durante 10 años de manera ininterrumpida, específicamente en procesos de enseñanza de la lectura y la escritura a personas adultas, fuera de los contextos de la educación formal, ¿no? En barrios, en diferentes escenarios. Luego de toda esa experiencia desembocó en un trabajo en las bibliotecas que nos juntó con Carmen, ¿no? Y en una idea sustancial que tiene todas las premisas del alfabeto incrustadas, ¿no? Es primero que la letra, cuando vamos a trabajar estos procesos de enseñanza y aprendizaje, digamos alrededor o de aprendizaje de la lectoescritura, no repetimos la letra, no memorizamos la letra, no repasamos la letra, La sentimos. No dictamos la letra, la sentimos, La percibimos y por sobre todo quisiera yo enfatizar un asunto que Carmen refiere mucho en su anterior intervención. La pensamos. Y todo lo anterior que enunciamos hace parte de lo que hacemos al pensar la letra. Cuando trabajaba en el proceso de lectoescritura y de enseñanza de la alfabetización y nos juntábamos con Carmen, la premisa de pensar, sentir, hacer sonar, trabajar las letras se nos convirtió en un eslogan permanente de trabajo al que le inventamos un sinfín de ejercicios. Y entre esos, el alfabeto sirvió entonces. Ahí ustedes las escuchas pueden rastrear cositas en la red de bibliotecas públicas de Bogotá. Uh-huh. Estuvimos desarrollando un concepto alrededor de las relaciones entre la alfabetización y el arte. Esa juntanza, ese proceso que hacemos con Carmen, es el germen que puede llegar de alguna manera a la universidad pedagógica con la intención o la presencia del alfabeto sonoro y de las cartas orales, de estas disidencias de trabajo desde el oral, que representa este cúmulo de ejercicios, todos de exploración, que esta relación y que el alfabeto sonoro han ayudado a consolidar a lo largo de los años. Ahora hay que decir que el alfabeto sonoro no es una persona, sino necesita de un público que quiera conversar, que quiera sonar y que quiera resonar. Yo en algún momento dado me senté a dibujar unas letras específicas pensando la relación de la sonoridad de la letra con la grafía o con el grafismo, que es ahí sí el amigo del mamarracho, que es el amigo del balbuceo
que es el amigo de la glosolalia, ¿no? Y eso es lo que empieza a ser como un juego muy divertido. También se puede decir que viene de una experiencia de haber vivido en un lugar donde yo no entendía la lengua, pero entendía los ruidos. Y entonces, al no entender la lengua y entender el ruido, hay una necesidad como de juntar, ¿no? La grafía con el sonido para poder pronunciar algo en primera instancia. Entonces, desde ese lugar, cuando nos juntamos con Camilo, empezamos a decir un segundo, ¿será que esto? Y es una pregunta, ¿no? En un principio era una pregunta que era, ¿será que sí puede ser un ejercicio plástico y sonoro, una herramienta pedagógica a favor de que la gente se entusiasme con el aprender a leer y a escribir? Sí, era más como, creo que ese fue el lugar de inicio, ¿no? Como esa pregunta. Y desde esa pregunta, conversando con gente que le enseñaba a mucha gente a leer y a escribir, empezamos a buscar maneras de entorpecer lo que uno sabía hacer para poder desaprender y para poder pensar con más gente sobre, ¿no? Como qué le pasa a uno cuando uno está con la escucha abierta y se da cuenta que como suenan las letras, pues depende mucho de dónde vienes, por dónde has andado, con quién has hablado, qué idiomas te han tocado, qué acentos has caminado, escuchado, qué hay en el ambiente, ¿no? Sonoramente, ¿no? Llámese montaña, mar, yo qué sé, ¿no? Como más allá del aula. Me queda sonando como en mi mente el balbuceo y el mamarracho, y lo vamos a retomar después de esta pausa institucional. La voz, el cuerpo y la dramaturgia tienen su lugar en Tablas y Tableros. Conéctate todos los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Seguimos en Tablas y Tableros. Me acompañan Carmen Brigard y Camilo Igua. Y vamos a continuar con este juego de sonidos y oralidades. Quedamos hablando antes de la pausa acerca de lo mamarráchico. Yo me estoy inventando palabras porque hoy puedo. Lo balbucístico. Y cómo eso también permite como pensar que hablar y escribir, o sea, este asunto de la alfabetización no es solamente una cosa de aprender reglas, sino también de aprender, como dijo Carmen hace un momento, a desaprender. ¿Cómo es eso de desaprender y cómo lo aplica usted, Camilo? A nosotros con Carmen, recuerdo en la pandemia se nos ocurrió ese enunciado, ¿no? Se nos ocurrió el enunciado de que lo primero que tenía que hacer alguien que procurara pensar la letra, pensar los ejercicios de enseñanza, la lectura, la escritura y la oralidad, debía desaprender lo que sabía sobre el ejercicio de las letras, ¿no? Incluso nosotras mismas, Carmen y yo. Lo que hicimos fue primero desaprender. Y cuando uno desaprende, justamente, profe, ahí es donde retrocede lo más que puede en sus ejercicios con las letras. Recuerda el valor del balbuceo. Recuerda el valor del sonido de la letra. Recuerda la onomatopeya asociada en la memoria con esa grafía, con ese dibujo en el que Carmen tanto insiste, ¿no? La letra como dibujo. Y entendimos precisamente eso en esos seminarios de alfabetización que mencionaba Carmen, que era un punto de partida sustancial para pensar con otros que también querían aprender a enseñar a leer y escribir, como nosotros lo hacíamos, desaprendiendo primero muchas cosas para luego llegar nuevamente a establecer esas relaciones con la letra. Que esa premisa podía llegar a desaprender una idea con la que toda la educación, incluso la educación superior, lucha, ¿no? Que es la idea de lo tradicional.
Sin duda uno revisa, nos pasaba mucho en ese seminario, que hablábamos con las personas que asistían al espacio y nos decía, y veíamos claramente cómo muchas cosas en la historia de la educación en Colombia se han transformado. Pero si hay una que tiene una resistencia enorme a transformarse y un montón de historias de las maestras y de los maestros que le enseñan hoy a los niños y a las niñas estos procesos, es justamente el proceso de alfabetización. Por eso es que materiales históricos, a pesar de las diferencias entre las edades y demás, los conocemos todos. Por ejemplo, la cartilla Nacho. Por ejemplo, La alegría de vivir, una cartilla un poquito más antigua. Las metodologías de los dictados, las metodologías de la plana. Eso todavía sigue siendo el pan de cada día de lo que pasa en una escuela, en los procesos de alfabetización de los niños y las niñas. Y hoy empezamos a entender que pensar la letra significaba también preguntarnos el porqué de la resistencia de estas metodologías en ser transformadas, ¿no? Ahí no solo está en juego la capacidad del maestro o la maestra de pensar didácticas, porque creo que hay muchas, y el trabajo con el alfabeto sonoro es solo uno, y las cartas orales es otro más, sino que creo que ahí hay una lectura de la vida social y de una resistencia con la forma en cómo nos acercamos a la lengua y al lenguaje, que es lo que termina atravesando las dificultades de la derrota de lo tradicional en la práctica alfabetizadora en la ciudad desde hace muchos años. Volvamos, perdón, yo sé que Carmen quiere también dar su punto de vista en este momento, pero yo quiero, ya que Camilo se refiere a esto de las letras, que oigamos otra carta, no es una carta, otra grabación hecha, esta sí, por Joana Caterine Garzón, que se llama Los aires de la M con Celeste. Otra vez la letra M, pero ahora es una M que surge como una conversación con Celeste, que es una bebé, ¿cierto? Es demasiado linda esa historia. Y ahí volvimos al balbuceo, pero directamente. Directamente, pero además intencionalmente, porque una de las alegrías de ese balbuceo es la conexión entre una mamá y un bebé. Y es una mamá que está estudiando en la pedagógica, es decir, es una maestra que está conscientemente pensando cómo su bebé pronuncia, ¿no? Y cómo de repente ella le empieza a encontrar letras entre ese balbuceo sin que Celeste sepa que la M o la G son las letras, ¿no? Como sin que sepa cómo se llaman las letras. A mí en este momento me sirve para conectarme con lo que está diciendo Camilo por dos razones. Una es ese repetir, hay que pensarse ese repetir y repetir en el aprendizaje. Uh-huh. Hay cosas que se dan de manera natural cuando uno juega con el circuito de la palabra, ¿no? Cuando uno juega con el circuito de la palabra desde la escucha, el habla, la escritura, la grafía, el balbuceo, la grafía, el grafismo. Pero sobre todo la memoria, porque cuando tú tienes el afecto vivo, recuerdas más fácil que cuando repites porque te dieron la orden por repetir. Yo estoy tratando de encontrar entonces una conexión, no solo con las artes, pues que ya hemos evidenciado algunas, pero con las artes escénicas. También la oralidad forma parte pues fundamental pues por lo menos del teatro y de otras artes escénicas, ¿no? Pues también hay otras maneras de oralidades, ¿no? Y pensaba en estos balbuceos y la memoria, ¿cómo lo ven ustedes? Pues eso nos da una muy buena entrada para pensar en el asunto de este bautizo que hicimos Carmen y yo a manera de juego. Disculpen a quienes nos escuchan, ya el profe Alejandro nos dirá, pero a veces es difícil detectar cuando estamos jugando y cuando estamos hablando en serio con Carmen, cuando nos juntamos. Pero nosotros decidimos a manera de juego, además porque es súper resonante y genera unas posturas, bautizar la juntanza entre ambos.
como las disidencias del oral. Entonces, el tema de las disidencias debe ser una de las palabras más repetidas todos los días en los múltiples canales, al menos del Estado, en muchas conversaciones, quizás también en marcos institucionales. Y a nosotros nos parecía chistoso llamar a algo disidencias del oral, ¿no? Y eso surge ahí, profe, a raíz de intentar jugar a plantear una respuesta a su pregunta. Y es que siempre que hablamos y presentamos este proyecto con Carmen pasa una cosa muy chistosa, y es que es difícil ubicarnos. Nunca saben dónde ponernos. No saben. Ajá. Entonces, claro. Entonces no saben si es en un museo, entonces dicen, ¿pero qué? ¿Esto es un taller? ¿Esto es un taller o esto es un performance? Uh-huh. O esto es una conferencia. Entonces, claro, si nos dicen conferencia, nosotros decimos anticonferencia. Si nos dicen, ¿no? Como, pues nos pasa por un lado ahí, pero si pensamos desde la oralidad, que hace poco nos pasó, los cuenteros decían, pero ¿ustedes qué hacen acá? ¿No? Si ustedes no caben, ¿no? Como que no cabemos por apertura. Uh-huh. Pero cabemos en todos lados. Claro, y toca es como buscar las conexiones. Yo una vez que les vi a ustedes leyendo otra carta y haciendo otras aproximaciones al alfabeto y a otros materiales que pues de lectura y de ruido oral, como también hacer percusión con las voces y eso, pensaba que había sido una apuesta muy teatral. Sí, muy, pues claro, improvisada y todo, pero como muy en una convención teatral, ¿sí? Como estar en un escenario, en la escena. Pero también pienso que esa no es como la clave, como poner justamente, no saben dónde ponernos, dice Carmen, como para qué saber dónde ponernos, ¿no? Si este asunto es tan transversal, este asunto pues que estamos hablando justamente, y pensaría yo que es cuestión como de trabajar, como han hecho, ¿no? Como se encuentran con unas personas y ponen unas cosas para experimentar y jugar, y de ahí surgen cosas, surgen resultados, preguntas. Surgen cosas que a mí me parecen muy bonitas, y es que de repente a veces un mes después recibes letras, uh-huh, o sonidos o grabaciones de la boca y la nariz de alguien que dijo, vea, le regalo un zumbido. Sí, como entonces de repente uno le llega al correo un zumbido. O porque en el alfabeto sonoro pasa una cosa, y es que son procesos de pensamiento, sea oral, jugado con el cuerpo, atravesado por el cuerpo, ya sea por medio de la gráfica o por medio del sonido mismo, del emitirlo. Pues nada, no aparece generalmente de un tacazo, ¿sí? Sino como que hacías esa pregunta al principio, ¿ustedes qué pretenden con esta carta? Pues de pronto es también como dejar pensando, o dejar preguntas que pueden ser contestadas, ¿no? De diferentes maneras. Ajá. Y ahí creo que mi pregunta no es tan válida, que qué tiene que ver esto, o cómo se ubica en artes escénicas, más bien cómo se ubica en procesos de formación diversos, informales o más formales, en fin, ¿no? Creo que esta cosa que decían ustedes, que empezó a decir Camilo sobre la repetición de fórmulas, la M con la I, suena a mí. Y pues sí, es fundamental para aprender unas cosas, pero hay otras, ¿cierto? Pues yo me imagino, cuando pienso en escénica, digo, es que puede ser muy interesante sentarse con el archivo del libro, con un grupo de personas que están cultivando otras herramientas que no son las mías, y de eso se trata el alfabeto sonoro también, y las cartas orales, que es como abrirse a esa sonoridad que además uno nunca espera. Es que uno no sabe qué bagaje tiene la otra persona. Y eso es lo que es fascinante, cuando uno escucha las historias y cuando uno escucha los sonidos. Entonces, si me preguntas y me quedo pensando, digo, no, métame en un salón lleno de actores a ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa. Nosotros los pondríamos una serie de ejercicios que muchas veces, o no sé, la última vez que trabajamos con un par de cuenteros, se sorprendían. Sí, como de pensar, ¿no? Como de pensar qué podían hacer con eso. Uh-huh. Porque cogen la herramienta desde otro lugar. Y
quizá eso es lo que es interesante a veces cuando uno entra a una sala y no sabe con quién se encuentra. Y digo en una sala, después es la sala de una biblioteca, la sala de un museo, la sala de un salón comunal, porque a veces han llegado músicos que le dicen a uno, vea, yo enseño batería usando las letras del alfabeto. Y le empiezan a uno a mostrar, ¿no? Como esas sonoridades, por ejemplo. Ahí pasan esas cosas, o una violinista que de repente hizo el gesto de cómo toca el violín y aparece en su cuerpo la V, ¿no? La V, al gestualizar cómo toma su violín, ¿no? Ese tipo de cosas que aparecen como parte del alfabeto, que incluyen claramente, pues, el medio es el cuerpo. Claro. Y fíjese un poquito aquí intentamos ajustarnos cuando, o proyectar o jugar cuando planteamos esto de las disidencias del oral. Fíjese que Carmen ya marcaba que cuando nosotros estamos en un espacio, pues no somos narradores orales, no somos cuenteros. Y normalmente en estas muy bien logradas distribuciones del oral en muchas esferas, cuando hablamos de la oralidad en muchos campos de lo artístico, la oralidad únicamente aparece en una forma y es la de la narración oral, básicamente. Entonces, cuando nosotros nos juntamos con estas personas porque le abren el campo a la oralidad, somos como raros, como nosotros no vamos a contar ningún cuento, no vamos a jugar a ninguno de los juegos de la narración oral. Pero tampoco cuando nos ponemos más serios pensando en las oralidades, tampoco somos afro, Carmen y yo. Tampoco somos indígenas, Carmen y yo. Tampoco ocupamos todos estos lugares en donde la oralidad está folclorizada y está aislada. ¿Cuál es la oralidad que importa? La de las personas afros. ¿Cuál es la oralidad que importa? La de gitanos, indígenas y de ahí para allá, o personas que no conocen el alfabeto, que son analfabetas, una palabra con la que Pablo Freire luchó mucho tiempo de su trayectoria como pedagogo. Y aún así, la oralidad nuestra también tiene un lugar de trabajo, sin que nosotros hayamos resumido o estemos inscritos de manera formal en ninguno de estos lugares muy bien aislados en donde la oralidad habita en los escenarios en los que habitamos. Hay algo ahí que me gustaría como sumar, y es yo vengo a hacer un proceso a la inversa con el canto gregoriano, que siempre me ha servido para decir un segundo, ¿cómo es de difícil llevar algo escrito hacia lo oral? Y esa pregunta, ¿no? Hay que hacérsela a la inversa, ¿no? ¿Cómo es de difícil llevar esa oralidad como a conectarse? Y pues eso está, es decir, varios de los ejercicios del alfabeto vienen de pensarse, ¿no? Como el revés de la trama. Vamos a seguir con eso y con las cartas orales en nuestra próxima sección. Vamos a foro. En diálogo con hacedores de la creación, la formación y la investigación en artes escénicas. Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Espero estés teniendo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, no sé, depende sea el caso. El motivo de esta carta es para darte algunos consejos sobre la experiencia de los talleres en la inmersión y para contarte algunas anécdotas también. Entonces, lo primero que debo decirte es confía. Mira que la confianza lo es todo. Confía en que eres buen profe, confía en tus compañeros, confía en el taller que llevas, confía en la población. Mira que la confianza se ve reflejada en el taller, en el resultado y en la implementación del taller. Lo segundo es la planeación. Planea un taller para todo tipo de público. Mira que a nosotros nos tocó dar el taller con niños pequeños, con jóvenes, con adultos mayores. Y es muy importante que todas tus actividades y ejercicios se puedan variar y puedan adaptarse al todo tipo del contexto y de sujetos. Escribe todo. Es otro consejo que doy porque nosotros casi no escribimos, o yo casi no escribí, y es muy importante para los procesos de retroalimentación. Escribe en tu cuaderno viajero, en tu diario de campo, escribe en tu celular o manda audios. Cualquier cosa que permita también reflejar tus sentires, los cambios del taller, cómo te sientes respecto a la experiencia, cosas de la población. Mira que eso es muy, muy importante. Lleva un kit de herramientas teatrales y de ejercicios didácticos.
bien sea elementos reguladores, juegos, todo lo que te permita ayudarte en el momento en que de pronto te bloquees, porque va a pasar. A nosotros también nos pasó que en los primeros talleres nos bloqueamos, no sabíamos qué hacer, algunas actividades que habíamos planeado no servían, y fue como llevar ese kit y podíamos solucionarlo. Otra cosa es que el objetivo no siempre se tiene que cumplir. La idea es seguir el hilo conductor del taller, pero muchas veces puede que no se cumpla el objetivo. Pero siempre tienes que dejarle algo a los niños, dejarle alguna enseñanza, que ellos salgan de la clase diciendo, mira, aprendí a hacer teatro, o por lo menos hice ejercicios teatrales, y no como, no, me divertí ya, porque eso también a veces pasa y es como, sí, te divertiste, pero también aprendiste algo. Y nada, vive la experiencia, disfrútala, trata de recopilar mucha información, anota muchas cosas, que eso es muy valioso. Y espero les vaya muy bien y espero tengas una excelente inmersión. Y ya, espero te haya servido esta pequeña narración. Y nada, con mucho entusiasmo a lo que se viene. Estás escuchando Tablas y Tableros. Esta carta es una carta hecha por Brian Sabogal de la licenciatura en Artes Escénicas. Camilo, ¿de dónde viene esta carta? En estos lugares que le mencionaba para tratar de poner la oralidad en esferas en que la tradicionalidad no la ocupa, no la pone más bien, surgió la posibilidad en algún momento en un espacio del componente de investigación de la licenciatura empezar a hablar de la oralidad desde una discusión que planteábamos que era un curso de epistemología y de instrumentos para la investigación. Porque justamente en otro lugar donde las oralidades parecen no tener un lugar muy claro, incluso en la licenciatura en Artes Escénicas, es en la posibilidad de la producción de conocimientos del oral. Así que Brian participó en un ejercicio de clase en el que les propuse de manera sencilla comunicarse en el marco de unas sesiones de la clase con uno de sus compañeros para contarse entre ellos qué les iba quedando claro de lo que estábamos discutiendo en la clase, ¿no? Ahí surgieron unas cosas muy bonitas. Y esta carta a mí de Brian me genera una alegría profunda porque ese es un ejercicio incluso fuera de la propia clase. Los estudiantes sí decidieron seguir usando la herramienta de la carta oral por fuera de la clase. Y un día, meses después, una estudiante se le sale a contarme que ellos habían seguido utilizando las cartas orales, se habían grabado y puesto esto en un YouTube. Me dan el enlace de YouTube. Y empezó yo a escuchar una exploración absolutamente autónoma que nada tenía que ver con siquiera una premisa de la clase, sino justamente una manera en que los estudiantes responden, una continuidad clara que se articula con sus historias de vida desde la licenciatura por la que siguen usando y apelando a las cartas orales. Ah, entonces ahí tenemos un ejemplo de cosas que se generan. A mí me llama la atención del texto de Brian esta como apertura hacia lo imprevisto, pero a la relación con otras personas, ¿no? A mí me llama la atención, son varias cosas. Por un lado es alguien enunciando unas herramientas claves y enunciando herramientas que no sabe muy bien cómo usar. Es decir, está pensando las herramientas y está exigiéndole a alguien más que las use, diciendo que todavía no ha entendido cómo. Me parece un precioso ejemplo de aprendizaje desde la experiencia, ¿no? Como de la búsqueda de ese aprendizaje. Por otro lado, yo escogí la carta sin querer, mejor dicho, sin ser tan consciente que era el mismo Brian con quien habían hablado en este programa hace unos meses. Es verdad. Y me encantó volver a oír el programa y decir, entre él y Jessica hacen un llamado a la emoción, y hacen un llamado como a las herramientas pensando esas relaciones entre la vida misma y el aprendizaje, que creo que es amigo nuestro del alfabeto sonoro, las cartas orales, y claramente esto es parte de las disidencias del oral, que es cómo usted se permite entender que una carta no es solamente una carta a quien usted se dirige, sino es que usted está pensando sobre la marcha, usted está ensayando. Y ese aprender siempre, ¿no? Es ese ensayo y error, ¿no? Como esas ganas de, pues como de darle cosa a esa forma o forma a esa cosa, ¿no? ¿Qué tal si ensayamos a contestarle a Brian esta carta desde acá, desde Tablas y Tableros? Hágame.
¿Quién empieza? Si quieren, yo Bueno. empiezo. Estamos en tablas y tableros. Piso firme. Pensando, querido Brian, yo tengo en mente a Jessica y tengo en mente a Sarita porque usted las mencionó y es a quien le dirige sus cartas o con quien se acompaña al escuchar otras cartas. Brian, aquí desde Tablas y Tableros les respondemos desde la emoción profunda de escucharle sabiendo que ahora las cartas orales escaparon a la clase. Importa bastante poco que este ejercicio lo hicimos en un momento en un aula y sus preguntas ahora son más genuinas porque incluso atraviesan los muros de un espacio que tenía un horario en una cosa prefigurada imaginaria que llamamos horario en nuestra licenciatura. Muchas de las preguntas que usted hace, yo mismo tampoco tendría cómo responderlas. Yo le podría responder alguna. Tampoco quiero resolverle las preguntas. Creo que es la vocación que tiene el hecho de que le estoy hablando fuera del aula. Quizás si estuviera con usted en el aula, quizás tendría el peso de tener la intención de resolverle sus preguntas. Porque un poco ese es también el pacto de la relación pedagógica entre el maestro y el estudiante. Pero no le hablo desde ese lugar. Le hablo desde el compañero, desde el lugar del igual. Creo que el hacer es el que va a resolver esas preguntas. Camilo, deje hablar. Es que yo estoy Es que pasa una cosa que es muy serio. importante y es decirle a Brian que qué es lo que pasa en el cuaderno viajero y qué es la dificultad de escribir en ese cuaderno viajero desde las emociones. Pues que además que pasa lo mismo que pasa cuando uno tiene un cuaderno íntimo o un diario íntimo. Y es que uno se permite balbucear. Y es lo mismo que uno se permite cuando le escribe o le dice una carta uno a alguien para que diga o le pido yo, ¿no? Como para la próxima que por favor nos diga todo lo que se le ocurra en torno a qué son esos cuadernos o esos no cuadernos cuando sale a la práctica. Y yo complemento diciendo que me gusta el pensamiento desde lo imprevisible, de qué se va a encontrar cuando salga a la práctica. Pues se va a encontrar con gente y como dijo Carmen hace un rato, pues la gente es distinta ¿sí? A lo que uno se espera y surgen cosas distintas. Pueden surgir cosas tales como las que acaba de describir Camilo, que un grupo de estudiantes se queda como con esa propuesta y sigue intercambiando y haciendo una correspondencia oral, que lo más bonito allí es como que hay una reflexión por fuera de ese espacio donde se supone que está la reflexión, que es la clase, lo académico, la escritura de un texto, artículo, ensayo, etcétera, sino en un lugar que se va construyendo, que es cercano a las personas, ¿no? Que es propio. Y yo creo que de ahí pueden surgir cosas muchísimo muy potentes. Requete muy. No se le olvide, estimado Brian, que toda carta siempre espera una respuesta, así que esperamos su respuesta. Esperamos. Claro que esperamos esa respuesta y muchas otras. Sería muy chévere que Tablas y Tableros se volviera también un espacio de correspondencia radiofónica. Vamos a ver si eso lo podemos ir construyendo en algunas emisiones de este programa. Por hoy se nos acabó el tiempo. Esto fue Tablas y Tableros, el programa de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy les hablamos Carmen Elvira Brigar, Camilo Igua Torres y Alejandro Jaramillo Hoyos. Contamos con Mario Alejandro Sepúlveda Castaño en la dirección. En las comunicaciones, Laura Chávez. En la producción radiofónica, Yolanda Barrantes y Diana Torres. Y en el control máster, Mario Alfonso Enríquez Romero. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas iVoox, Deezer y Spotify. Muchas gracias por su compañía.
Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.